chicos de nivel 3, ¿cómo están? Continuamos ahora con el cuarto tema del curso de química, balanceo de ecuaciones químicas. Muy bien, la clase anterior hemos visto el tema de reacciones químicas, ¿cierto? En reacciones químicas, ¿no? Hemos visto el tipo de reacciones, hemos visto las evidencias para yo definir si es o no una reacción química, pero también habíamos mencionado que toda ecuación química debía estar balanceada, ¿no? Obviamente respetando la ley de la conservación de la masa que propone Lavoisier, ¿cierto? Que me dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este concepto lo vamos a volver a aplicar en un tema más adelante que viene a ser estequiometría. El día de hoy nos vamos a centrar simplemente en utilizar esta ley, pero para balancear ¿ya? Los elementos o compuestos que participan en una reacción química. Muy bien, chicos. Bueno, la ley de la conservación de la masa que menciona Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para la siguiente reacción, ¿ok? Tú ves calcio más el ácido clorhídrico me va a producir cloruro de calcio y el hidrógeno liberado, ¿cierto? ¿Qué tipo de reacción es? Es una reacción de desplazamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calcio saca de su lugar al hidrógeno para formar una sal y el hidrógeno queda libre. Muy bien, entonces siempre ir reconociendo el tipo de reacción que es, ¿ok? Muy bien, ahora, por ahí me dirá, profe, pero acá pones cloro 2, pero aquí solamente hay un cloro. Ahora, aquí pones dos hidrógenos y acá solamente hay un hidrógeno. Entonces, ¿qué está pasando? Acá hay una duda, ¿cierto? ¿De dónde sale? Otra duda que podrían decir por ahí es ¿por qué salió hidrógeno 2 y no solamente salió hidrógeno? Bueno, creo que ya te expliqué esta parte que el hidrógeno en la naturaleza no existe como un hidrógeno monoatómico. Tiene que ser diatómico o hidrógeno molecular. Existen gases monoatómicos, diatómicos, triatómicos. ¿Ok? Monoatómicos, los gases nobles. Diatómicos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, etc. Triatómico, bueno, obviamente viene a ser el ozono, ¿ok? Entonces, este hidrógeno no existe en la naturaleza, por eso debe estar como hidrógeno molecular. Entonces, ¿qué hago? Como hay una duda, lo que yo tengo que hacer es tratar de igualar las cantidades, ¿sí? Tanto en los reactantes como en los productos. Entonces, fíjate, si aquí yo veo dos cloros, aquí yo le pongo 2, ¿cierto? Ahora sí dice 2 cloros. Mira, dice 2 por 1, 2 hidrógenos. Aquí también dice 2 hidrógenos, por lo tanto, ya tendría balanceada esta ecuación química. Pero, ¿cómo lo hice? Lo único que hice es usar un método, ¿cierto? El más fácil, que se utiliza para ecuaciones sencillas, para ecuaciones pequeñas, de 3 o 4 compuestos. Ese método viene a ser el método del tanteo. Y como nos dice aquí en la descripción, se utiliza para ecuaciones sencillas. Nos da una regla, ¿no? Me dice, primero, tienes que balancear metales. En el caso de la reacción, el metal viene a ser el calcio, pero si te das cuenta ya estaba balanceado. 2, me dice balancear los no metales. En el caso de la reacción, el no metal viene a ser el cloro, por eso si recuerdas, me fijé cuántos cloros había aquí y le multipliqué por ese número aquí en ese compuesto. Finalmente, hidrógenos y oxígenos. Por eso es que verifiqué, ¿no?, la cantidad de hidrógenos que había, ¿no?, y comprobé que ya estaba balanceado, ¿no?, ya que tenían igual cantidad tanto en los reactantes como en los productos. Y bueno, ese es el método algebraico. Tenemos un pequeño ejemplo, ya que me dice balance y de la suma de coeficientes. Muy bien. Entonces, si vemos la regla me dice primero metales, pero si te das cuenta no hay ningún metal. Siguiente, no metales. Perfecto, vamos a ver. El no metal viene a ser el nitrógeno. Y fíjate aquí, tú tienes 2 nitrógenos, pero aquí solamente tienes un nitrógeno, por lo tanto le multiplicas por 2. Pero al hacer esa operación, si te das cuenta, el hidrógeno queda afectado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí 2 por 3, ahora son 6 hidrógenos. Y si te das cuenta, en los reactantes solamente hay hidrógeno 2. Para que esté balanceado, entonces tendría que multiplicarle yo por 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 también va a ser 6. Y finalmente quedaría balanceado esta reacción. ¿Qué me pide en el problema? Suma de coeficientes. Y pongo entonces, sumatoria de coeficientes será igual a 1
más 3 más 2, simplemente diré que es 6. Muy bien, chicos. Continuamos con el método algebraico. Entonces ya, si bien es cierto, estas ecuaciones son bastante sencillas, pero quizás van a aparecer ecuaciones un poco más grandes. Para estas ecuaciones más grandes, si bien es cierto, yo lo puedo balancear por el método del tanteo, pero me voy a demorar mucho. Y lo que yo quiero es reducir al máximo el tiempo que me demoro en resolver una pregunta. Entonces, vamos a usar el método algebraico, también se le llama método de coeficientes indeterminados. Constituye un sistema de ecuaciones. En otras palabras, yo voy a formar sistema de ecuaciones con este método. ¿De qué manera? Mira, me dice balancear y dar como respuesta el coeficiente del óxido doble de fierro. Ya, perfecto. Entonces, me dice, primer paso, colocar variables. Ahí ya, entonces, esto lo voy a hacer, ¿no? Paso por paso. Y bueno, pues después en la resolución de los problemas, lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ok? Para que se pueda entender. Muy bien, entonces, primer paso, colocamos variables. Bueno, le pongo A, le pongo B, le pongo X y le pongo Y. Bueno, si tú gustas puedes ponerle, ¿no? C, D, no hay ningún problema. Ahora, segundo paso, ya hice el primer paso. Balancear en función de las variables. A ver, para el fierro, ¿cuántos fierros veo en la reacción? 2A. Va a ser igual a ¿cuántos fierros? 3X. ¿Ya está? Ahora, veo los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 3A, muy bien. Va a ser igual, a ver, por aquí, 4X más Y. Muy bien. Ya puse los oxígenos. Finalmente los hidrógenos. ¿Cuántos hay? 2D va a ser igual a 2H. Perdón, 2Y. Pero de aquí puedo sacarle mitad, mitad y concluir que B es igual a Y. Muy bien. Entonces fíjate que ya tengo el sistema de ecuaciones en función de las variables. Muy bien. Tercer paso. A la variable que más se repite se asigna el valor de 1 generalmente. Casi siempre yo voy a darle el valor de 1 a la variable que más se repite. Si tú puedes darte cuenta, ¿cuál sería la variable que más se repite? A, ¿cierto? Generalmente a A se le da un valor, igual a 1. Pero, mira, ¿qué pasa si tú le das un valor igual a 1? 2 por 1, 2. Entre 3. ¿Te conviene trabajar con fracciones o mejor es trabajar con enteros? Ah, muy bien, es mejor trabajar con enteros. Entonces, lo que podemos hacer es decir que A sea igual a 3. Ahora, si A vale 3, ¿cuánto valdrá X? Fíjate, 2 por 3, 6. Entre 3, A vale 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, reemplazo aquí, digo, 3A va a ser igual a 4X más Y. A ver, 3 por A. 3 por 3 más 4X. Perdón. Va a ser igual a 4 por 2 más Y. ¿Y de aquí qué digo? ¿Que Y cuánto vale? Y vale 1. Mira, interesante. Pero en la tercera ecuación te dice que B es igual a Y. Entonces también dirás que B es igual a... Fíjate, ya terminamos y dice cuarto paso, finalmente. Copia todo lo que has encontrado en la ecuación original. A vale 3, aquí le pongo 3. B vale 1, aquí le pongo 1. X vale 2, aquí le pongo 2. Y Y vale 1, aquí le pongo 1. Si gustas podemos comprobar. A ver, 6 fierros, 6 fierros. 3 por 3, 9 oxígenos. 2 por 4, 8. Más 1, 9. Hidrógenos, hay 2, hidrógenos hay 2. Ya está correctamente balanceado, pero me dice para dar respuesta el coeficiente. Ah, ya, respuesta entonces le pongo coeficiente del óxido doble será igual a 2. Listo, chicos. Ahora sí, a desarrollar la práctica. Muy bien, la pregunta 1, como te puedes dar cuenta y revisas en tu material, está en esta parte. Esta es la pregunta 1 de tu módulo. Pregunta 3. Esta pregunta viene a ser la pregunta 13, si no me equivoco. A ver un ratito. Sí, esta viene a ser la pregunta 13 y esta viene a ser la pregunta 1, ¿ok? Muy bien. Pregunta 3 me dice, balancear y dar la suma de coeficientes. Muy bien, entonces esto está fácil, ¿cierto?
Si aquí está 2, si aquí está 3, allá. Por 3 y por 2. Ok, entonces me dice 3 oxígenos van a producir 2 ozonos. Esta reacción sucede arriba, la capa que nos envuelve, ¿no? ¿Cómo se llama? Capa de ozono, ¿cierto? Esa reacción sucede ahí arriba, ¿ya? Muy bien. Entonces, respuesta, pero eso no es la respuesta. Respuesta. Sumatoria de coeficientes. 3 más 2, 5. Ya está. Muy bien. Pregunta 5 me dice, balancear y dar la suma de coeficientes de los reactantes. Mira, algo parecido a mi ejemplo que puse aquí, ¿sí? Muy bien. Metales, zinc, zinc, 1, 1, no pasa nada. No metales, 2 cloros, aquí le pongo por 2. Hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Entonces ya estaría correctamente balanceado, usando simplemente el método del tanteo. Ok, a ver, me dice ahí, y dar la suma de coeficientes de los reactantes. Ya, ahora, para dar la respuesta, simplemente voy a decir sumatoria de coeficientes, pero para los reactantes. Va a ser igual a 1 más 2. Bueno, pues qué fácil, ¿no? Respuesta, 3. Pregunta 7. Ok, estas dos preguntas 7 y 9 lo vamos a usar, o hacer, perdón, utilizando el método algebraico. Entonces, vamos a ponerle variables, ¿sí? A, B, X, Y. Muy bien, para el carbono, ¿ya? Igual como en el caso anterior, vamos a poner para el carbono. 4A va a ser igual a X. ¿Ok? Muy bien, para el hidrógeno. Diremos, a ver, 8A va a ser igual a 2Y. Pero fíjate, podemos sacarle mitad a mitad y decir que 4A es igual a Y. Finalmente, para el oxígeno, ya, para el oxígeno. ¿Qué digo? 2B es igual a X más Y. Muy bien, ahora sí. ¿Qué habíamos dicho en el caso anterior? Que generalmente a A se le da un valor igual a 1. Ahora sí, pues mira, más fácil, ¿eh? Porque 4 por 1 va a ser 4, no hay ningún problema. Entonces, si A vale 1, ¿cuánto vale X? 4 por 1, 4. ¿Cuánto vale Y? 4 por 1, 4. Y lo único que me faltaría hallar es el valor de B. Y yo digo entonces, 2B es igual a 4 más 4. Porque X y Y sale 4 y 4. Por lo tanto, ¿cuánto sale B? B sale 4 también. Muy bien, entonces simplemente lo último que ya haría es copiar nuevamente la reacción. ¿Ok? Y colocar sus coeficientes, ¿no? A ver, A vale 1, B, X y Y, los tres valen 4. Ya está, ya está. Listo. Ahora, te dice a ti dar coeficiente del agua. ¿Cuánto es el coeficiente del agua? 4, restas. Listo. Muy bien, pregunta número 9. Y con esto terminamos esta pizarra. En la pregunta número 9 me dice balancear y dar la suma de coeficientes. O sea, todo. Muy bien, entonces igualito, ¿sí? A, B, X, Y. Muy bien. Ahora diré, para el carbono. A ver, para el carbono. Diré que 5A va a ser igual a X. ¿Ok? Para el hidrógeno. Diré que 12A va a ser igual, a ver, hidrógeno, 2Y. Pero acá le podemos sacar mitad a mitad y decir que 6A es igual a Y. Finalmente, para el oxígeno, decimos que 2B es igual a 2X más Y. Muy bien, ya está. Ok, entonces decimos que A vale 1. Bueno, te das cuenta. Generalmente va a ser 1, ¿eh? Aquí, ¿por qué le hemos puesto 3? Para no trabajar con decimales. Muy bien. A ver, A vale 1 entonces. Si A vale 1, X vale 5. Si X vale 5, Y vale 6. ¿Cierto? Porque 6 por 1 vale 6. Ahora sí, reemplazamos aquí y decimos 2B va a ser igual a 2 por X, que vale 5, más Y, que vale 6. 10, 16, B vale 8. Listo, ¿qué decimos ahora? Copiamos la ecuación química. Decimos pentano más oxígeno
me va a producir dióxido más agüita. Ya está. Y simplemente copiamos los coeficientes. A vale 1, B vale 8, X vale 5 y Y vale 6. Profesor, la respuesta. Respuesta vendría a ser la suma de coeficientes totales 1, 9, 14, 20. Listo, chicos. Muy bien, chicos, ahora pregunta número 11, balancear, muy bien. Vamos a usar el método algebraico también. Decimos A, B, X, Y, Z. Bueno, está más larguito, ¿no? Muy bien. Ahora, para el potasio. A ver, para el potasio. Me dice, A va a ser igual a X más Y. Muy bien. Para el oxígeno. Diremos que A va a ser igual a 3X más Z. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para el hidrógeno, me dice que A va a ser igual a 2Z. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? A va a ser igual a 2Z. Y finalmente, para el oxígeno, para el cloro, perdón, para el cloro, diremos que 2B va a ser igual a X más Y. Ahí está. Entonces ya tenemos formada las tres ecuaciones, ¿ok? Las cuatro ecuaciones. Ahora tenemos que decir lo siguiente. A la variable que más se repite damos un valor igual a 1. Bueno, vamos a trabajar así. No hay ningún problema. Entonces diré aquí. 1 va a ser igual a X más Y. No hay problema. De acá diré, 1 va a ser igual a 3X más Z. Profesor, a A le puedes dar el valor de 2. Ya, muy bien. Entonces borramos todo esto y ponemos 2. ¿Por qué? Para que Z salga entero, profesor. Muy bien. A entonces vale 2. Ok, si A vale 2, diré 2 es igual a 2Z. Por lo tanto, Z será igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con esto, ya puedo determinar yo, antes de usar el otro dato, ya puedo usar esto. Entonces decimos, 2 es igual a 3X más Z más 1. De aquí, X va a salir ¿cuánto? 1/3. Bueno, como ya te había mencionado, algunas veces va a tener que salir así. Muy bien. Ahora, como ya tengo X, puedo encontrar Y. Ya, entonces decimos 2 es igual a X, que vale 1/3 más Y. Esta es la. Muy bien. Ahora decimos que Y va a ser igual a 5/3. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y finalmente, 2B. Acá digo, 2B va a ser igual a X más Y. O sea, a 1/3 más 5/3. Ok, a ver. 1/3 más 5/3, 6/3, o sea, 2. Entre 2, 1. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Muy bien. Voy a hacer lo siguiente. Ya antes de pasar al siguiente plano, ¿ya? A es igual a 2, B es igual a 1, X es igual a 1/3, Y es igual a 5/3 y Z es igual a 1. Entonces, chicos, si te puedes dar cuenta, nosotros no queremos trabajar con fracciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, multiplicamos a todos por 3. Muy bien, al hacer eso, A vale 6, B vale 3, acá se simplifica, queda 1, acá se simplifica, queda 5, y 1 por 3 saldría 3. Muy bien, finalmente, ¿qué me dice? Copia la ecuación, a ver, hidróxido de potasio más cloro gaseoso me va a producir clorato de potasio más cloruro de potasio más agüita.
Ok. Y finalmente copiamos. A vale 6, ya, A vale 6. B vale 3, B vale 3. X vale 1, X vale 1. Y vale 5 y Z vale 3. Como te pudiste dar cuenta, estas ecuaciones ya son más grandes, ¿cierto? Entonces existe un método más práctico y más rápido para poder resolver este tipo de problemas. Se llama el método Redox, que lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien, balancear me dice. Ok, vamos a poner igual, le voy a poner A, B, X, Y. Ahora decimos, para el carbono, AX va a ser igual a X. ¿Sí? A ver, no le podemos poner X aquí, a ver. Le vamos a poner otras variables, ¿ya? A, B, C y D, ya está. A ver, AX va a ser igual a C. ¿Cierto? Muy bien. Para el hidrógeno, a ver, para el hidrógeno. Digo, 2AX va a ser igual a 2D. Y acá simplificamos y decimos que AX es igual a D. Muy bien. Ahora decimos para el oxígeno. 2B, ¿cierto? Porque acá no hay X. 2B va a ser igual a C más D. Listo. ¿Ok? Oxígeno, 2B va a ser igual a C más D. Ok, ¿qué hemos dicho? A A se le asigna un valor igual a 1. Si A vale 1, ¿cuánto vale C? 1 por X, X. Ok. Ahora, ¿cuánto vale D? 1 por X, X también vale. ¿Y cuánto valdrá B? A ver, vamos a ver. 2B va a ser igual a C que vale X más D que también vale X. 2X, ok, B también vale X. Perfecto. Entonces, ahora decimos... Copiamos a la ecuación original, decimos CX H2X más oxígeno me va a producir monóxido, una combustión incompleta, más agüita. Ya está. Y colocamos los valores. A vale 1, B vale X, C vale X y D vale X. Ok, aquí me pide la suma de coeficientes. X más X más X, 3X más 1, ya. La suma de coeficientes será igual a 3X más 1. En el caso del problema anterior te decía los coeficientes de clorato de potasio, cloruro de potasio y agüita. 1, 5 y 3. Muy bien chicos, entonces no te olvides que tu tarea viene a ser las preguntas pares de la práctica más la pregunta 7 y 8 de autoevaluación. Te espero por la tarde si todavía tienes alguna duda. No faltes.